Buenas noches, esto es Paso Libre. Yo soy Mike. Y yo soy Char. ¿Qué tal, Char? Muy bien, oye, bien, todo bien. ¿Qué cuentas? Pues tengo un poquito de calor, no sé tú. Me derrito. Sí, oye, no, ahora me doy cuenta que sí, los bombones sí nos podemos derretir. Lo que hay que hacer para comer, ¿verdad? Ay, sí, para ganar. Oye. Sí. Por cierto, gracias a los que nos escuchan. Muchas gracias a todos. Gracias por sus comentarios. ¿Sabías que nos escuchan en Estados Unidos? ¿En serio? Sí. ¿Sí nos escucha? Pues yo sé quién, pero nos escuchan en Estados Unidos. Pues saludos a Estados Unidos. Sí, saludos, muchos saludos a toda la a toda la banda. A toda la comunidad de... A toda la banda. De paisanos. Sí, estamos... Paso Libres. No, y estaba checando estadísticas en otra plataforma que tenemos. Que por cierto, esa no lo hemos dicho, estamos en iVoox. Ahí es donde estamos en Ni iVoox. yo sabía. No, tú no sabías. José, cuando dar cuenta, no, desconozco muchas cosas. ¿Y sabes, según iVoox, dónde nos escuchan? ¿Dónde? En Bélgica. ¿Es en serio? ¿Sí? ¡Wow! Sí, las estadísticas de iVoox nos marcan que nos escuchan en Bélgica. Este jueves nos acabamos de internacionalizar, ¿ustedes creen? Así que saludos a quien nos está escuchando en Bélgica. Saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos. Y pues... ¿Tú qué me cuentas, Mike? ¿Cómo estás? Pues yo estoy aquí contigo. Pude darme cuenta desde hace rato. ¿Quieres escuchar unas historias? A ver. Traigo unas cosas así medio... ¿Extrañas? Un poco. Qué raro, ¿no? Del México que se nos fue. Wow, ¿a ver? ¿Se nos fue? Sí, ya México pues ya se nos fue. A ver, quiero ver. Mira, en Paso Libre nos sentimos bien orgullosos de la historia, las tradiciones y de la gente de nuestro país, ¿sí o no? Así es. Es una cosa preciosa. Estamos llenos de cultura y mira, solo aquí escarbas en el suelo y encuentras vestigios de nuestros antepasados. Mamuts, por ejemplo. Por decirlo. Yo donde vivo, en el centro, empezaron a remodelar. O sea, no en el centro de la ciudad, en el centro de la demarcación donde vivo. Ok. Escarbaron para remodelar y encontraron vasijas, encontraron cráneos y así muchas cosas de nuestros antepasados. Wow. Y tiene muy poquito de eso. Pues aquí en mi rancho encontraron mamuts. Sí, aquí al ladito encontraron mamuts, sí, cierto. Y luego les pusieron un aeropuerto. ¿Cómo no estar orgulloso de eso? Claro, sí. Oye. Sí. Pero también nuestro país tiene un lado peculiar. A veces es cruel. A veces es cruel y muy inhumano. Pero muchas veces es por la ignorancia. En otras es muy creativo y a veces hasta lleno de ternura. Mi vida. Y no olvidemos que su fe hace que cualquier cosa pueda prevalecer. Esta semana les contaré 4 historias. No una, no dos, no tres. 4 historias que seguramente pocos conocen. Y sí, todo esto pasó en México. Y Paso Libre. En Paso Libre. Vamos con la primera. ¿Qué clase de habitante del Valle de México eres si nunca te has dado una vuelta por Xochimilco? El Xochi. ¿Cómo no? ¿Te has subido una trajinera alguna vez? Claro. Te cuento que... Sobrio y también no sobrio. ¿Te has embriagado en una trajinera? Pues que no. Yo no. Char, en serio que no quiero hacer mis comentarios. Pues no los hagas, pero no. Carajo. No, yo no. Pero tengo una anécdota. ¿Eres abstemio? No. Ahorita no sigo religión. Tu cara. El episodio pasado te di mezcal, así que eres abstemio. Sí, no, ya no podemos decir. ¿Quieres un mezcal? No, ya no, muchas gracias. Perdón. Órale. Yo tengo una anécdota de Xochimilco. A ver. Un primo se cayó. ¿Al río? Sí, se cayó al canal. Estaba en la trajinera. ¿Y lo encontraron? Sí, luego lo sacamos. Estaba en la trajinera, estaba en la orillita, porque tenía como un lazo para amarrar la trajinera y no se te fuera. Ok. Pero empezó a jugar con ese lazo. ¿Estaba ebrio? No, pues tenía como 10, 11 años. Ay, no puede ser. Bueno, y luego... Pues era un niño, éramos niños, y yo estaba jugando con él. Y entonces se resbaló al aventar la cuerda, no sé qué onda, y ching, va para abajo.
Es súper peligroso, ¿eh? Bastante peligroso, mucha gente se ha caído y así como se caen se desaparece. Sí, mucha gente se muere, pero no, él sí todos se dieron cuenta y luego a sacarlo. ¿Cómo no? Nah, sí, y luego empezó a decir que yo lo empujé. Nah, ya sabes cómo son. Sí. Pero mira, aunque no te subas a una bonita trajinera y solo vayas a comprar unas plantas para tu casa, que también es muy bonito. Con mi mamá sí he ido a comprar plantas. Es un destino que tienes que visitar por su belleza natural. Y claro, por su valor histórico. Sus leyendas. Sí. ¿No? Sí. La casa de las muñecas, la Llorona. Y todo el valor prehispánico que tiene, ¿no? Ajá. Tiene un contexto muy, muy interesante. No por nada fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 87. Se lo ganó. Claro. Se lo ganó. Sin duda. Pero antes de que este nombramiento llegara, ocurrió un insólito suceso. Cuéntame. En 1976, los canales de Xochimilco tenían una plaga de lirio acuático. Y era necesario atenderla antes de que causara un problema mayor. Cortesía del cerebro del entonces delegado de la demarcación, Mariano Velasco Mujica, dio la indicación de ¿qué crees, Mike? ¿De qué? De traer manatís que habitaban en el río Grijalva para que estos fueran los que terminaran con la plaga. Ok, y luego. ¿No sabías esto? ¿Los manatíes de Xochimilco? Sí, lo había escuchado. Entonces dijo, pues, hay mucho lirio, pues tráete unos manatís, ¿no? Para que se lo coman. Órale, va. ¿Y los manatíes? Eso vamos. Mira, se esperaba que ellos fueran los que se comieran todo el lirio y que así poco a poco se fuese terminando el problema. 2 errores a destacar en este plan. 2. 3 manatís. Bueno, 3. Pero yo ahorita te tengo 2. Ok. El primero es que a estos animales se les colocó en un hábitat que no les correspondía. No es lo mismo para los manatíes las aguas del río Grijalva que el canal de Xochimilco. O sea, los estaba sacando del hábitat, ¿no? Y podía traer un problema. ¿Te acuerdas del capítulo de Los Simpson donde Bart lleva una rana a Australia? ¿Es una rana? Creo que sí, una rana. Sí, se hace una infestación de ranas y ya la gente ya no sabe qué hacer. Sí. O sea, pues es algo muy parecido. Entonces, ese fue el primer error. Y el segundo y el más desastroso, no se le avisó a los habitantes de la zona que los animales serían liberados para atender la plaga. O sea, la autoridad dijo, pues échenos. Ahorita se acaba el problema. No le avisaron a la gente. No inventes. Nadie supo. Que eran monstruos, ¿no? Del lago. Fue el segundo error el que provocó que estemos escuchando esta historia. La gente de un día para otro vio que en el agua habitaban seres extraños que rápidamente catalogaron como monstruos devoraalmas. Algo así supuse. Ajá. Sí, pues era... De Xochimilco, al final muchas leyendas, ¿no? Y estamos hablando de un contexto que es muy religioso. O sea, es un pensamiento muy, muy religioso. O sea, de hablar de monstruos que se llevan tu alma. Trasladarlo a esa creencia, ¿no? Pero la gente no se quedaría de brazos cruzados. Tomaron cartas en el asunto y atendieron la amenaza, entre comillas, con sus propias manos. Y muy rápidamente. Los manatíes fueron exterminados. O sea, la gente se encargó de matarlos. Pobrecitos. Se dice que incluso los cocinaron. Sí, seguramente sí. Yo llegué a escuchar que unos los hicieron en carnitas. No estoy seguro de eso. No estoy seguro y no es chiste, sí lo escuché. La preocupación de la gente que devoraran su alma se los devoraron a ellos. Mejor me los trago yo primero, ¿no? Sí, no manches. Entonces, se dice... el número exacto de manatíes que fueron liberados a los canales se desconoce. Las autoridades declaran que solamente fueron 4. Pero hay quienes dicen que fueron 28. No inventes. No hay un dato exacto. Pobres manatíes. Pero dicen que fueron hasta 28. Y no si se lo preguntaban, no se terminó la plaga. Pero sí los manatíes. Ay, no. Ay, qué ingenio, ¿no?
Ay, no sé si llamarlo ingenio, me da mucha lástima los pobres manatíes. Oye, es que sí, o sea, lo sacas de su hábitat. Y aparte en peligro de extinción creo que ya ni hay ahorita manatíes. Pues, no investigué eso, es muy, muy interesante. No, yo Eso, tampoco investigué, pero... De veras hay que ver cómo está el estado de los manatíes en este momento, porque no, yo también lo desconozco. Y sí, o sea, fue una negligencia total, no avisarle a la gente, porque pues no estás acostumbrado a ver un animal así, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Pues lo que sucedió. Los hicieron carnitas. Los hicieron carnitas, oye. Ay. Ay, va la segunda, Mike. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo. Estamos ubicados en la época del Porfiriato. Ok. Nada más para que te vayas dando una Echarle idea a mente, dónde sí. vamos. Estamos en la máquina del tiempo. Es la madrugada del 17 de noviembre de 1901. Son las 3 de la mañana. En la calle de La Paz, en el centro de la capital y muy cerca del Palacio de Gobierno, ruidos extraños que salen de una casa llaman la atención de un policía que patrullaba la zona. Hay una ventana, el policía se asoma y no puede creer lo que sus ojos ven. ¿Qué crees que vio? A la Llorona. No. Ah, Yo creo que lo hubiera asimilado mejor en ese tiempo. ¿qué vio? Hombres vestidos como mujeres bailando con otros hombres. Para esa época. Un baile gay. Para esa época. Se decía que estaban así bien ataviados, que la mitad, ahorita te doy el número, la mitad eran hombres vestidos de mujer y los otros eran hombres así como tal. Y así estaban bailando. Y que llevaban sus collares y que llevaban como un tipo de, no sé si llamarlo prótesis o algo, que simulaba que eran caderones para que llamaran la atención. Pero estaban bailando. O sea, era así, o sea, como la Bueno, ¿qué pasó, Chal? ¿Qué pasó? Ah, ok, sí, ya me callo. No, es que me interesa saber qué pasó. Ok. De inmediato fue a buscar más elementos para terminar con tan escandaloso festejo. O sea, fue por refuerzos. Represión. Ajá. O sea, no estaban haciendo nada. Y fue. Solo bailaban. Ajá, y estaban adentro. Entonces fue por refuerzos. Y pues se armó la grande, ¿no? Es que para la época eso es un hitazo. Sí. Sí, no. O sea, eso había que atenderlo. O sea, por el pensamiento había que atenderlo inmediatamente. Entonces, la autoridad entró a la casa y de inmediato arrestó a 42 personas. El grupo de detenidos se conformaba en parte por personas adineradas e influyentes. Órale. Pero esto a ellos les sirvió para que sus nombres fueran borrados de la lista con el paso del tiempo y que no sufrieran vergüenza. O sea, su influyentismo... Para que veas las influencias, ¿eh? Siempre a pesar Mejor estaba ahí Don Porfirio. ¡Híjole! Era el principal. No, hombre. Con su vestidito y toda la cosa. ¿Pero qué crees que le pasó a los menos favorecidos? Al bote. Los reclutó el ejército y los llevaron como a un tipo campo de concentración. Los forzaron, los llevaron a conflictos y los humillaron. O sea, al menos influyentes, ¿no? Sí, a los pobres. Qué mala onda. O sea, a los que eran pobres los denigraron mucho. Dicen que hasta los pusieron a barrer las calles con sus atuendos de mujer para exhibirlos, para humillarlos. Órale. Y se los llevaron al ejército para, según ellos, corregir su comportamiento. Sus males, ¿no? Ajá, corregir su comportamiento. Entonces fue como una especie de exilio para ellos. Y sí, como te dije, barrieron las calles. Pero ahora vamos a lo más fuerte de la historia, Mike. Ah, eso no era lo más fuerte. No, eso no es lo más fuerte. En la fiesta estaba el nombre de Ignacio de la Torre y Mier. ¿No te suena? No. Nada más y nada menos que el yerno del presidente Porfirio Díaz. Oh. Su yerno. Su yerno era parte del baile, era parte del festejo. Te dije, ¿ves? Que alguien tiene que estar ahí de la familia. Sí, Era obvio, era como obvio. te decía, me iba a adelantar. Entonces, muchos dicen que lo dejaron escapar. Porque pues, se puede armar una revuelta política terrible. Entonces la lista pasó de 42 a 41. Por obra de magia.
Así de repente. Se nos escapó uno. No sé qué pasó. ¿Y el 42? ¿Quién sabe? No lo sé. Entonces pasó a 41. Entonces se volvió como muy famoso esto del 41, el 42 y todo En aquel eso. entonces era tema, Ajá, ¿no? era un tema. La prensa los humilló muy cañón. Muy, muy, muy cañón. Y de hecho dicen que hasta les compusieron un corrido. Órale. Pero todo esto pues a manera de humillación. El corrido no lo pude encontrar. Lo quería escuchar y no está por ningún lado. Pero sí dicen que fue como muy sonado. Y por esta situación, y es un dato curioso, en ningún equipo mexicano de béisbol, básquetbol, fútbol, ningún jugador porta el número 41. Oh, eso sí no me la sabía. Ajá. El 41 o el 42 por ahí. Cualquiera de esos dos. No hay jugador en México que quiera ponerse su número. Hasta la fecha no sé. Pero de un muy buen tiempo para acá. Bueno, desde hace muy buen rato. Eso no se usaba. Para que no dijeran que tú eras parte del baile. Oh, interesante. De hecho, hay una película en Netflix que creo que se llama El baile de los 41. Ah, pues hay que checarla, ¿no? Hay que checarla y hay que ver pues qué tan veraz, qué tan mira. tan ¿Qué tan realista cierto puede es ser. esto, no? Ajá. Pero sí fue un escándalo, una historia muy sonada que pudo haber desatado un escándalo muy cañón en tiempos del Porfiriato. ¿Cómo ves, Mike? Muy interesante. Así es. Vamos a dar otro salto, ¿no? ¿Otro volteo? Para la tercera historia. Agárrense. Agárrense todos. Pero esta vez vamos a morir de ternura, te lo aseguro. Regresamos a los años 70. En 1975, nuestro país recibe de parte del gobierno chino a una pareja de pandas gigantes. ¡Oh, mi vida! Ay, como símbolo de la amistad entre los gobiernos. Los pandas eran Pepe y Jing Jing. O sea, Pepe separado. Ajá. Pepe Y era el macho. Ajá. Y Jing Jing era la hembra. Oh, sí. Entonces llegan y... ¿En qué año fue eso? En el 75. Uh-huh. Sobra decir que fueron tremendamente populares. La gente pasaba horas formada para poder ver, aunque sea de lejos, a tan tiernos osos come bambú. Oh. Cosis. Por cierto, amo los pandas, ¿eh? Yo también. Me encantan los pandas. Muero de ternura al ver un panda. Mira, ambos pandas se adaptaron muy bien al ambiente de la ciudad donde no necesariamente las quesadillas llevan queso. O sea, la capital. ¿Eso va a ser un debate o qué onda? No, es una referencia nada más. Ah, ok. Los pandas se adaptaron muy bien a la ciudad. Entonces, ¿qué crees? En 1981, nuestra querida Jing Jing dio a luz a la primera especie nacida fuera de Asia. Mira, Fue en México. fuimos afortunados. Pero duró muy poco. Murió la cría. ¿Y quieres saber cómo? ¿Cómo? Su mamá la aplastó cuando dormía. Ay, esa mamá. Ajá, Jingy se dio la vuelta, la aplastó y pues se murió. Entonces, bueno, pues no. Esa alegría no duró mucho, pero sí trajo como una tristeza, ¿no? Pues pobrecito. Entonces, siempre hay luz al final del túnel. Siempre. Un año después de la tragedia, Jing dio a luz a una nueva cría. O sea, un segundo todavía. Otro. Y esta sí vivía. Se echaron el par entonces. Ah, pero pues no, estaban perdiendo el tiempo. No tenían tele, ¿verdad? No se requería. Este pequeño panda, Panda, es otra especie. ya quítame el mezcal. Aquí en Paso Libre encontramos nuevas especies. Ay, el panda. Sí. Este pequeño panda fue la estrella durante un buen rato, Y se llamaba Togui. Fue la estrella se llamaba Togui. Sí, Togui. Yuri le compuso una canción, ¿te acuerdas de Yuri? Togui panda, que aún no andas. No, Osito Panda. Ay, déjame cantar, ¿no? No, Togui, la canción de Togui Panda era de... Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue otra. Bueno, estoy cantando otra una, mujer rubia. No sé quién carajo la compuso, pero pero cántala bien. Ah, qué lata. ¿Y sabes qué dato encontré de la canción de Yuri? ¿Qué? Que la financió el DIF
O sea, en un disco sencillo, donde una cara estaba la del Osito Panda y el otro una canción de ella. Órale. Y se lo financió el DIF. Mira. Eso se dice. Entonces, pues esto venía directamente desde arriba. Entonces sí, le cantó la canción al osito. Y los noticieros mostraban imágenes de la mamá cargando a su cachorro. Y la gente no dejaba de hacer fila para conocerlo. Eso era Togui. Ay, sí. Pero, ahora que ya sabemos cómo se llama, Togui Panda, que aún no anda. En fin, ya no te voy a corregir. ¿Qué pasó antes de que se llamara Togui? Osito Panda, que aún no andas. Ándale, así sí. O sea, ¿cómo llegamos al nombre de Togui? No, ni idea. Se hizo un concurso, o sea, a nivel nacional. Oh, sí, el concurso. Se le dijo a la gente que mandaran cartas con su propuesta de qué nombre pensaban que iba a ser el mejor para el osito. Y se dice que la primera propuesta, antes del concurso obviamente, la primera propuesta vino del mandatario José López Portillo, el presidente en turno. Y dijo que se llame Cancún. Gosh. Tenía que ser el PRI. Propuso el nombre de Cancún para un panda. ¿En serio? ¿Qué poca imaginación, Carlos? ¿Pero sabes por qué lo de Cancún? ¿Por qué le comprar Cancún? No, bueno, no sé de eso, pero seguramente. No, en nuestro país en esos años se iba a organizar como una cumbre de mandatarios. Así muy de ala alta. Ajá. E iba a ser en Cancún, Quintana Roo. ¿Y ese era el motivo para poner al oso Cancún? Según él. Ese no es motivo. Oye, eso enoja a la gente. Para él fue suficiente ese evento como para decir, sí, pues que se llame Cancún. Pobre animal. O sea, no manches. ¿De quién hablamos cuando dices eso? Del panda. Del panda, ¿verdad? Sí, lo supuse. Pero Cancún significa nido de víboras. Gosh. Entonces como que no cuadraba muy bien, No ¿verdad? va, no va. No, entonces no iba. Entonces llegaron millones de propuestas, millones. Entonces, un dato que encontré interesante es que dicen que dentro del jurado que escogió el nombre estaba Cantinflas. Entonces el pobre Cantinflas tuvo que leer miles de cartas, millones. Lo bueno es que le gustaba leer. Era un muy ávido de la lectura. Hasta que se toparon con el nombre de Togui. Digo, no, suena bien. ¿Pero quién lo propuso, no sabes? Ajá. Mira. Togui es una palabra de origen tarahumara que se utiliza para referirse a los niños en Chihuahua. Un niño. Y fue un niño quien escogió ese nombre y lo propuso. Wow, yo no sabía eso. Ajá. Togui es una palabra en tarahumara, o sea, de nuestra tierra. Es en un dialecto. Osito Panda, que aún Ajá, no pero anda. se hablaba así a los niños. Wow. O sea, niños como género. Ajá. Pero después se dieron cuenta que Togui era hembra. ¿Era hembra? Ajá, Togui era hembra. ¿Me mintieron toda mi vida? No te informaron bien, más bien. Togui era hembra. Y después de esto dijeron, no, ya, que se le quede el nombre, ya no vamos a hacer otro concurso, ¿no? Entonces dijeron, no, ya, que se quede. Pero Togui es para los niños. Era hembra, no manches. Pero como todo personaje famoso, los tiempos de gloria de Togui desaparecieron poco a poco. O sea, fue perdiendo notoriedad. Eso no afectó su vida de panda. Logró reproducirse y se muere en 1993. Ahora se encuentra disecada junto a sus papás, Sí. Pepe y Jin Jin, en ajá. el zoológico de Chapultepec. Si mal no recuerdo, mi papá me llevó por aquellas épocas de los 90 a verlo. ¿A verlo? Ujú. Wow. También fui a ver a Keiko. Ay, yo nunca vi a Keiko. Yo sí le vi una vez. Un día deberíamos hablar de Keiko para que todos voy a sepan. llorar. No. Quiero hablar de Keiko. Es una historia muy padre. Malditos Keiko. gringos. No. Bueno, yo te la traigo. Va. Un dato curioso de esto, ¿quieres saber? ¿Hay más datos curiosos? Uno, pero es muy interesante. Osito Panda. El papá de Char, ¿La tú? o sea yo, mi papá, Ajá. cuidó a los pandas, o sea, les daba de comer en ese tiempo. Mi papá vio a esos pandas En persona. frente a frente. No manches. Mi papá era trabajador del zoológico de Chapultepec
Y él los cuidó. Y les daba de comer, ahí como que los veía. Yo soy privilegiado, seguro. Pues no sé, porque yo no gané nada de eso, ¿verdad? Pero sí tuvo la oportunidad de tenerlo cerca. Wow, qué padre. Y sí, sí. Ese punto fue el mejor de todos. Me hubiera gustado mucho vivir eso, pero... ¿No te llevó a verlos? Todavía no nacía. Ay, perdón. Sí. Oh, lo siento. Había un requisito que no nos podíamos saltar. Yo todavía no llegaba. No soy tan viejo. Y esa, en breve, pues, fue la historia de Toby. ¿Cómo ves? Entonces tú sí pudiste verlo de lejos. Por lo que recuerdo, creo que sí fui a ver a ellos. Pero creo que sí. Es que yo ya los vi disecados. Sí. Tiene muy poquito que fui, pues sí, ya los vi. Yo recuerdo, lo que sí me acuerdo muy bien, es que en casa de mi abuelito, papá de mi mamá, Ajá. creo que a Toby le dio cáncer. Ok. Y recuerdo bien haber visto en la tele pasar una operación. Si mal no recuerdo, y alguien me corrige por ahí, el cáncer era en la axila. Ok. Y recuerdo muy bien haber visto la axila de Toby abierta en un quirófano en las noticias. ¿En serio? Sí, y después de eso ya mencionaron que había muerto. ¿Cómo te repones ante eso? No sé. Soy mexicano, entonces. Sí. Han ocurrido más desgracias. Vivimos con la tragedia. Sí. No, eso no es nada. Ahí te va la última historia. Esta tiene que ver con la fe. Pero. Se queda de Keiko. No te quiero hacer llorar hoy. Mira, ahí te va. Esta es la última, ¿eh? Es muy bien conocida la historia de la última cena con Jesucristo y sus apóstoles. Todos, aunque sea... Muy bien conocida. No sabemos un poquito. Por Da Vinci y más. Ajá. Esto fue antes de ser encarcelado y condenado a muerte. Uh-huh. Aunque no profeses la fe cristiana católica, sabes que hay un procedimiento que en las ceremonias se consume de manera simbólica el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Este está representado por una hostia. En la Eucaristía, desmiénteme. Ajá, exactamente, lo que se conoce como Eucaristía. Esto lo sabes porque es parte de nuestra cultura. Uh-huh. O sea, estas cosas, aunque sea por televisión, por cine, teatro, todo esto se ha representado y lo conocemos muy bien. Pero para los creyentes, recibir esto es más importante y más serio de lo que nosotros pensamos. Porque mira, para poder poner en tu boca esta hostia, tienes que cumplir estos requisitos. Estar bautizado. Uh-huh. Todo esto está ante la Iglesia Católica. Uh-huh. Estar bautizado. Un procedimiento que se llama confirmación. Uh-huh. Tu primera comunión, que consiste en un curso que dura creo que 1 año. O sea, te dan una clase semanal. Yo duré menos. No, es que ahora ya dura más. Oh. Entonces, dura, o lo que dure ahorita. Yo sabía que era 1 año. Entonces, te dan todo el curso 1 año. Era una clase semanal, ¿no? Ay, no sé. Yo no la hice. Yo tuve una tía que me dio el catecismo. Ok. Y como era mi tía, pues nos veíamos, pues así que diario, ¿no? Bueno. Ajá, no. Ella, digamos que me dio el curso completo. Ok. O sea, te preparaba para recibir eso. Uh-huh. O sea, tenías que cumplir todo eso. Uh-huh. Después, te tenías que confesar horas antes. Uh-huh. Tenías que sacar todo lo malo de tu sistema, decirle al padrecito, no, que cree que no le presté mi Nintendo a mi hermano. Me eché una chela. Le dije groserías, le dije tonto, entonces limpiarte para poder recibir Me puse a ver ¿no? Ajá, sí, todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto lo tenías que hacer. Al cubrir estos requisitos, ya estás apto para recibir el cuerpo de Cristo. Y además, tienes derecho a seguir recibiendo servicios de la iglesia, como lo puede ser tu boda religiosa. Uh-huh. O sea, la primera comunión es súper indispensable para una boda católica. Hasta aquí entendemos que la hostia es un asunto serio. Entonces, ya tenemos contexto para lo siguiente. ¿Estás listo de lo que vas a escuchar? Listo. En el antes llamado Distrito Federal, en la delegación Álvaro Obregón, sucedió a finales de los 70s, otra vez ahí. Creo que todo lo interesante en México pasó en los 70s. Creo que sí. Creo que nuestros papás y nuestros abuelos se la pasaron chido, mucho, ¿eh? Se divirtieron de lo lindo. Nos dejaron muy buenas historias. Y mira que sí, mi papá tiene varias. No, bueno. Sucedió que una hostia en una iglesia derramaba sangre.
Tenía sangre. O al menos eso era lo que los creyentes y las autoridades de la iglesia aseguraban. Rápidamente, pues, estas cosas se propagan, ¿no? Ay, ¿qué onda? Entonces, fue muy interesante o muy impactante porque se estaba materializando la palabra de que era el cuerpo de Cristo. Era como una señal. Entonces, no nos podíamos quedar callados ante esto, ¿no? Entonces, estaba sucediendo un verdadero milagro. Se realizaron estudios científicos para tratar de corroborar que sí se trataba de sangre real e incluso había tejidos humanos. Así lo cuentan. Por algún motivo, la intervención obligada del Vaticano generó un conflicto que trajo como consecuencia el desconocimiento de la Santa Sede, o sea, del Vaticano, hacia este pequeño templo y todos sus representantes. O sea, no lo reconocieron. No lo reconocieron, pero algo pasó ahí, a pesar de que ya estaban estudios, que según afirmaban que si era sangre, que si era humano lo que estaba ahí, algo pasó ahí que tronaron las relaciones. Mira. Y el Vaticano dijo, ya no reconocemos esa iglesia. O sea, ya. Y pasadito todavía, excomulgaron al padre, a todos los que estaban ahí involucrados. O sea, hubo un decreto de excomunión para todos ellos. ¿Qué pasó? No lo sé. Entonces, pues que ya se iba a acabar ahí todo. No. Obviamente no. ¿Qué más? Todos los que amaban y apreciaban esta iglesia y lo que estaba pasando en ella, aceptaron el desconocimiento. Va, órale. Pero no renunciaron a su fe. Dijeron, ok, no nos apoyan, pero yo creo que esto está sucediendo y lo voy a seguir. Yo creo en el milagro. Y lo voy a seguir hablando y lo voy a seguir esparciendo. Entonces recabaron firmas para que la Secretaría de Gobernación los reconociera como una iglesia. O sea, se quedó el templo, o sea, no le reclamaron nada. Entonces, así nació la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. ¡Boom! O sea, de ese milagro y de ese desconocimiento, da como resultado el nacimiento de esa Iglesia Católica Mexicana. Wow. O sea, ya muy lejos del Vaticano, ya autónomo. Algo más de aquí, ¿no? Ya algo muy, muy autónomo. Entonces, la iglesia central se encuentra ahí en Álvaro Obregón, en la capital, pero se dice que hay un par más que son como filiales en el país. O sea, sí hay unas muy pocas de este tipo de iglesia. Las creencias son básicamente las mismas, hacia Jesús, a María, y solo algunos, de los miles de santos que existen en la iglesia romana. Pero la forma de llevar la misa cambia un poco a lo que se hace habitualmente. Ahí te va. Todo esto te lo digo porque yo llegué a ir a esa iglesia 2 veces. Ok. Yo sí conozco esa iglesia. Luego me llevas. Ok, sí, sería interesante, ¿eh? Sí, hacemos allá una sería muy interesante, sí es cierto. Sí. Mira, en el altar hay una pequeña bóveda donde está resguardada esta hostia sangrante. Al inicio de la misa dominical, que por cierto se hace muy temprano, se abre una pequeña puerta para que la congregación la pueda ver. O sea, se abre con un control remoto. Sigue sangrando. Según, todavía tiene restos de sangre. Wow. Entonces, cuando va a empezar la misa, se ve así la puertita así como sube. ¿Tú lo viste eso? Yo lo vi. Ok. Yo lo he visto. Entonces sube y ya empieza la misa, porque todo es alrededor del milagro. Entonces, la misa dura mínimo unas 2 horas. Es larguísima la reunión. O sea, fue muy, 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 muy larga. O sea, uno estaba acostumbrado, porque yo vengo de iglesia católica, de familia de iglesia católica durante mucho tiempo. Y ya te sabes la estructura de la misa. Pero cuando llegué a esta, no inventes, no sabía ni a qué hora se acababa. O sea, fue bastante, bastante larga. Se recitan pasajes y cánticos en latín. Oh. O sea, lo que ya no hace la iglesia católica desde hace mucho, Aquí se hace. la iglesia católica mexicana sí lo hace. Sí regresa al latín. O sea, regresaron como que a las raíces. Oh, mira, está interesante. Eso es lo que hizo esta iglesia. Entonces, pues ya se avientan el mensaje, se avientan todo. Y al final
se cierra la puertita de la bóveda. Cuando ya se cierra esa puertita, ya se acabó la reunión. Eso ya es lo último. O sea, te das cuenta que ya se va a acabar cuando ves como en automático baja la cortinita. Ah, qué interesante. Entonces sí, esa es la estructura. En las paredes de esta iglesia están enmarcados, obviamente ya amplificados, los resultados del estudio de laboratorio. Están alrededor, en las dos paredes laterales hay como unos 4 o 5 cuadros en donde tú lo puedes ver libremente. No le vas a entender nada, obviamente, porque no conocemos el idioma. Hay que llevar un doctor. Ajá, hay que llevar un especialista para que te diga qué dice ahí. Pero pues tú lo ves y dices, bueno, pues son los estudios. Y están ahí mostrados para avalar que lo que tú estás viendo al frente sí es real. O sea, lo toman muy, muy, muy en serio. Es que, oye, en el mundo hay muchos casos así. Sobre vírgenes que lloran. Sí. Imágenes de Cristo que se mueven. Sí, es cierto, ¿no? Sí. No sé si han tenido problemas también con el Vaticano, pero hay muchos casos documentados. Uh-huh. Ahorita que dices del Vaticano, el Vaticano declara que solamente es un hongo. O sea, no es sangre, o sea, es un hongo que se le formó a la hostia y que da un aspecto como de sangre, pero solo eso. ¿Qué pasó en medio? Nadie lo sabe, ni lo sabrá. Sé. Nadie lo va a saber. Porque dice que pasó Juan Pablo, pasó Benedicto, pasó ahorita Francisco. Y a ninguno. Y seguimos igual. Y a ninguno le han dado ganas de atender el asunto. O sea, no les interesa reconocerlo. Oh. Pero es una iglesia que ahí existe. Que por cierto está tapizada en oro. O eso es lo que aseguran los que están ahí. O sea, está muy, muy, muy adornado, muy bonito. Se ve muy brillante, muy vistoso. Y sí dicen que es completamente oro. Ya tenemos material para nuestra primera cápsula. Es posible que sí, Mike. Entonces, pues, te digo esta porque sí, esta sí la viví. Esta sí la he visto. Y qué padre. Y otra cosa que tiene es que creo que muchos se pueden confundir con esa iglesia. Porque creo que le sale más barato a comparación de una iglesia católica hacer ciertos servicios. Pero el problema es que llegan a la iglesia católica romana con sus certificados y no se los hacen válidos. O sea, si ahí festejaste lo de tu primera comunión, no lo reconoce la iglesia romana y te vuelve a hacer que repitas ese procedimiento. Y ha habido gente que sí le pasó. Y de hecho, yo conozco esa iglesia por una primera comunión y estoy seguro que en algún momento tuvieron ese problema. Y todo eso, esas 4 cosas, Mike, pasaron en México. Nuestra querida tierra, nuestra querida gente. Datos curiosos de México. Pasó en México. Hecho en México. Igual que Paso Libre. Pues es todo de mi parte, Mike. Ahí lo dejamos para reflexionar, Está interesante, para contar. Sobre todo lo de Togui. Ay, nuestro Togui. Osito, panda. Ginny Hoffman se llamaba, ya me acordé. Ginny Hoffman era la que cantaba la del Togui Panda. ¿La que estoy cantando yo? La con la que estabas confundiendo. Dije, estoy cantando yo. No, la estás confundiendo. O sea, había 2 canciones, la de Yuri y la de Ginny Hoffman. Y la otra era la que sí decía el nombre de Togui, la de Ginny Hoffman. Ay, qué experto. Ya vámonos. Está bien, ya. Pues entonces, ¿algo más que agregar? Nada. Que esto fue Paso Libre. ¿Piensa libre? En Paso Libre. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en YouTube y Spotify, por favor. Por favor, suscríbanse y síganos, por favor. Opinen, hay mentadas de madre, todo se acepta. Ya no nos está alcanzando para la renta. Ok, adiós. Gracias, bye.